Buenas noches. Hoy, toros, toreros y libros de toros, en la primera parte del programa. En la segunda, un escritor, un narrador, un poeta, que también ha sido crítico taurino, además de aficionado de larga data con el que he compartido muchas tardes de toros. Estamos en plena temporada. El escritor, el narrador, el poeta es Juan José Suárez Losada, que acaba de publicar simultáneamente con sello de Endimión estos tres libros: Anacos, Diagonales y Diagonales 2. Estará aquí en la segunda parte del programa. En la primera charlaré, citándolo de largo, de frente y por derecho, con Miguel Ángel Perera, matador de toros que en muy poco tiempo ha llegado a lo más alto del escalafón. Maestro, un gusto tenerte aquí. Enseguida te doy el primer muletazo, pero antes vamos a ver juntos la breve conversación que hace unos minutos mantuve con Alfonso Santiago, autor de este libro, Miguel Ángel Perera, 2008, para la historia. Vamos a verlo. Miguel Ángel Perera, 2008, para la historia, libro escrito por Alfonso Santiago, como acabo de decir. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Historia de un gran torero y de una gran temporada, la anterior a esta. Desde luego que sí. Una temporada que supo escribir Miguel Ángel Perera, yo creo que sobre las bases más sólidas de la tauromaquia, ¿no? El valor, la ambición, la capacidad de triunfo, de sacrificio. Fue una gran temporada, ¿no? Y quizás eso fue lo que nos llevó a decir, esto tiene que quedar plasmado en un libro, que no se pierda la memoria de estas grandes tardes de toros en la memoria general de una temporada, sino que el verdadero protagonista quede concretado en un libro, ¿no? Pero no solo esa temporada, un poco la historia del torero. Desde luego que sí, la historia del torero, porque esta temporada del 2008 no se entendería sin lo que Miguel Ángel Perera ha sido anteriormente, ¿no? Con todas las ambiciones, todos los sueños, en un corto, breve espacio de tiempo, porque Miguel Ángel Perera es un torero muy joven, tiene 25 años, que lleva simplemente 5 o 6 temporadas como matador de toros, pero que su ambición y sus sueños venían de mucho antes, ¿no? Y además era un personaje que a mí me interesaba mucho, Fernando, porque rompe un poco todos los esquemas que se entienden por el torero, ¿no? El torero de dinastía o el torero que llega al toreo por una necesidad. No, Miguel Ángel surgió de manera espontánea, su vocación torera, no tenía ningún antecedente taurino en su familia y realmente sintió la afición desde muy adentro y supo canalizarla perfectamente con un sueño, con una idea, ser figura del torero, y lo ha conseguido. Tú eres viejo amigo suyo, ¿no? Yo soy más viejo, por muy desgracia. Muy viejo, no soy ninguno de los dos, pero soy conocido de Miguel Ángel, soy amigo de Miguel Ángel y conozco muy de cerca su trayectoria, pues prácticamente desde que empezó a dar sus primeros pasos, ¿no? Profesionalmente yo me dedico al periodismo taurino y por cercanía, pues bueno, tuve la oportunidad en un momento dado de conocer a sus padres y a raíz de ahí conocerle a él, y siempre me ha interesado como torero y ya te comento, Fernando, como personaje, ¿no? Como personaje yo creo que tiene muchos matices y es una persona muy joven, pero con las cosas muy, muy claras. Este libro ha sido patrocinado por la Junta de Extremadura y tiene que ver con una fundación. Sí, tiene que ver con la Fundación Inocente Inocente, porque Miguel Ángel ha querido que los beneficios de este libro pues se destinen a distintas ONGs, ¿no? Yo creo que es un dato a tener en cuenta, sobre todo que demuestra un poco la generosidad de Miguel Ángel. 4 partes en el libro, yo te voy a mencionar los títulos y dices alguna cosita sobre cada título. Parte primera, la forja del artista. En este capítulo, Fernando, hablo un poco de lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? De cómo le surge la vocación de manera espontánea, cómo surge la vocación torera en Miguel Ángel y cómo la va canalizando, pero de una manera muy ordenada, de una manera muy, muy coherente, ¿no? Desde el principio tenía muy claro el concepto de toreo que quería hacer y los pasos a seguir para conseguirlo, ¿no? Y la verdad yo creo que es un capítulo bonito porque como digo, ¿no? Se aparta un poco de los clichés clásicos de cómo se acercan algunos al mundo del toro, y Miguel Ángel no tenía ningún antecedente taurino y le surge la vocación por una historia que aparece recogida en el libro y que yo creo que es bonita, ¿no? Y de la que hablaré con él. Perfecto. Segunda parte, Primavera Soñada, la de 2008, la maestranza y las ventas. La maestranza y las ventas. Yo creo que es el título lo dice todo, ¿no? Es la primavera que cualquier matador de toros soñaría, el triunfar de esa manera tan rotunda en una plaza como la Maestranza y en una plaza como la Monumental de las Ventas. 2 plazas completamente distintas, pero que sin duda son las más sabias, las que más se entienden y sobre todo las que más sensibilidad tienen para jerarquizar el éxito de los toreros, ¿no? Tercera parte, Aliado del Triunfo, julio y agosto.
La explosión del La verano. explosión del verano, aliado del triunfo, porque cada tarde, cada toro, cada faena estaban basados sobre una misma estructura y sobre un mismo objetivo, ¿no? Conseguir el triunfo. Pero más allá de cortar orejas y de salir triunfante, de cuajar esa faena que él llevaba en la cabeza, ¿no? Y cuarta parte, épica y gloria, cuando se encierra con 6 toros en las ventas y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, ¿no? Que quizás sea una de las tardes, uno de los grandes hitos de la Monumental de las Ventas en estos últimos años, ¿no? Esa encerrona, con esa responsabilidad, con esa tarde en la que tuvo tantas cosas en contra y que fue capaz de reponerse a todo, ¿no? La épica de luchar contra los elementos y la gloria, porque es una tarde que realmente pasó o ha pasado a los anales de la historia, ¿no? Alfonso, se lo voy a preguntar también a Miguel Ángel, pero ¿no es demasiado joven Miguel Ángel Perera para ser ya objeto de libros? Pues él mismo tenía, Fernando, fíjate, es curioso, porque en una especie de prólogo que aparece en el libro, es decir, Perera toma la palabra, él mismo lo dice, que él sentía un cierto pudor, porque ya tan joven y con una trayectoria tan corta se escribiese un libro sobre él, ¿no? Pero yo es que no quería dejar pasar la oportunidad de dejar constancia de lo que hizo Miguel Ángel en este 2008, en 8 o 9 meses de toreo, que realmente fueron muy gratificantes para los aficionados y que han dejado una profunda huella en la historia del toreo. Sospecho que tendrás que escribir otros. Y estaría deseando, porque yo creo que nos va a dar razones más que suficientes para escribir muchos más. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Fernando. Libros de toros, dije al principio, y aquí sobre el atril y diseminados por la mesa hay muchos. Querría destacar entre ellos, de manera muy especial, recién aparecido, esta obra José Tomás, Torero de Silencio, escrita por Matías Antolín. La verdad es que me ha gustado tanto que he decidido invitar a Matías Antolín, tendrá que ser en el futuro, a que venga un programa entero prácticamente para él, porque en este libro, además de toros, hay otras muchas cosas. Será un mano a mano, pero después del verano, porque este es el último programa de las Noches Blancas que se emite antes de ese tradicional parón veraniego que durará los meses de julio y de agosto. Guárdenos ausencias, por cierto. Miguel Ángel, en el mundo del toro siempre han sido usuales los pares de fuerzas, por llamarlos de algún modo. Paquiro y Frascuelo, Lagartijo y Guerrita, Joselito y Belmonte, Manolete y Arruza, El Litri y Julio Aparicio, Camino y Diego Puerta, Ordóñez y Dominguín. Sois, José Tomás y tú, la última manifestación de esa rivalidad nobilísima que sostiene, empuja y vertebra la fiesta. Hombre, creo que la temporada que ha destacado Alfonso Santiago en el libro del 2008 sí hubo, digamos, o se intentó fraguar esa rivalidad entre José Tomás y yo, puesto que la verdad que en mi corta carrera como matador nunca había tenido ocasión de torear con él, y la temporada del 2008 que yo estaba llevando estaba siendo una temporada pues realmente importante, ¿no? Coincidimos en 2 tardes, Cuenca y Valladolid fueron 2 tardes muy emotivas, muy bonitas. En lo que llevamos de este año también hemos coincidido en varias ocasiones. Pero bueno, creo que en la época en la que estamos hay otros muchos toreros también importantes, ¿no? que están haciendo también cosas importantes y que no tengo que ser yo quien los desmerezca, ¿no? Porque creo que están haciendo méritos muy importantes con sus padres y sus muletas, y lo que hay que estar dispuestos a ser capaces de ver a todos e intentar que nos enfrentemos todos, ¿no? José Tomás, al fin y al cabo, cuando tú empezaste, era uno de los toreros que más te había impresionado, ¿no? Sí, José Tomás fue un torero en el que yo me fijé mucho en mis comienzos, junto con Jesús Lindubrí, que también anteriormente, bueno, pues otros toreros antiguos, ¿no? que con el paso del tiempo he ido admirando, ¿no? Sí es verdad que cuando yo empecé a querer ser torero fue justo el año que él se retiró, y estos años que yo he estado en acción, que yo sigo una de tomar alternativa, los años de novillero, pues él no se sabía nada de él, ¿no? Afortunadamente, yo creo que por el bien de todo volvió a reaparecer, y bueno, y nos podemos acartelar con él y torear con él también, ¿no? Yo estaba en Cuenca ese domingo del mes de agosto en el que toreasteis tú y José Tomás, y os cruzasteis en el callejón o junto a los burladeros y os disteis la mano, prácticamente no os dirigisteis la palabra. Es que la verdad que no le conozco, ¿no? Entonces, bueno, lo mínimo que hay que hacer como compañero y como persona es ser educado, ¿no? Y uno, pues cuando llega al patio de cuadrilla, el último que llega siempre es el que saluda, ¿no? Él llegó antes que yo, y yo pues me dirigí a él como hago habitualmente con todos los compañeros, y le deseé suerte, y bueno, y la plaza pues cada uno lo suyo, ¿no? Y luego Finito y tú, que teníais derecho a salir por la puerta grande, renunciasteis a ello porque José Tomás estaba en la enfermería. Sí, creo que también, bueno, pues un detalle de toreros que ha venido siendo así
el resto de, bueno, o en esta profesión, ¿no? Un poco por respeto a él, un compañero que también había triunfado, que también pues había ganado el derecho a salir a hombro como José Tomás esa tarde, que había cortado 3 orejas, Finito también cortó 3, yo corté 4, pues decidimos ir andando por respeto a él, ¿no? Si no estoy equivocado, tú has tenido 4 modelos en mente cuando te pusiste a torear. Uno era Paco Ojeda, otro era Luis Miguel, otro era Antonio Ordóñez y otro era Paco Camino. Pero no viste torear a ninguno de los 4, claro. Desafortunadamente en vivo y en directo no, pero luego sí me he preocupado de mirar vídeos, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que para mí el toreo perfecto sería juntar a los 4 en un cóctel y hacer un molde, ¿no? Con las virtudes que han tenido esas 4 figuras del toreo, ¿no? Y luego hubo Jesulín de Ubrique, que te impresionó mucho y fue un poco el empujón que te decidió a ti a echar la pata para adelante. Sí, bueno, hombre, digamos que estos 4 toreros que usted acaba de decir, por la edad que yo tenía cuando empecé, pues no apreciaba lo que había, las cosas importantes que habían hecho en el toreo, ¿no? Eso lo he sabido valorarlo ya con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que en esa niñez, en el boom de Jesulín, que fue 93, 94, 95, pues yo contaba con 10, 11 años de edad y una edad en la que bueno, pues uno absorbe mucho, ¿no? Y le llega mucho a las cosas que ve, ¿no? Y en ese boom de Jesulín que aparecía, bueno, corridas de televisión en distintos canales, a distintas horas, en muchos medios, pues eso fue lo primero que a mí me sorprendió o lo primero que me impactó del mundo del toro, ¿no? Miguel Ángel, ya sé que no lo vas a admitir porque entre toreros nunca os criticáis los unos a los otros, pero Paco Ojeda, Luis Miguel, Ordóñez y Paco Camino rayan a una altura muy distinta a la de Jesulín, ¿no? Bueno, yo sinceramente no es que no lo admita, sino yo cuando yo valoro, si valoras a lo mejor la forma de enfocar una carrera a otra, hombre, pues hubo cosas que se le han criticado a Jesulín, ¿no? Pero técnicamente, para mí Jesulín de Ubrique ha sido de los toreros más importantes, más poderosos y más capaces que ha habido en la historia del toreo. Otra cosa es que, bueno, por a lo mejor algunas cosas que él haya hecho en su carrera, pues le haya quitado mérito. Una corrida solo para mujeres. Corrida para mujeres, el tema de que luego, bueno, pues quiso dedicarse o hacer su pinito en el mundo de la música. Yo eso ya digo que no soy quien para valorarlo, pero técnicamente y como profesional ha sido una gran figura del toreo, ¿no? Y un toro que metió mucha gente en la plaza, que estuvo 3 o 4 años a un ritmo frenético, que no había quien pudiera con él, y eso como profesional es digno de admirarlo, ¿eh? Tú lo has oído hablando con Alfonso Santiago, le he preguntado si no eres demasiado joven para convertirte ya en sujeto y objeto de libros. Sí, hombre, él también lo ha dicho, ¿no? Que yo lo primero que comenté que bueno, que a mí me ruborizaba, ¿no? Pues la verdad que me chocaba bastante, ¿no? El que ya, bueno, pues se pudiera sacar un libro, pero bueno, también es verdad que había una cosa que yo quería destacar y que usted lo ha comentado, ¿no? Que lo importante no es que se centre en la temporada del 2008, ¿no? Lo importante es que esta historia no quede en el 2008, ¿no? Lo importante es que se puedan escribir muchos más libros o pueda dar motivos, ¿no? Que sea yo el que dé motivo para que se puedan escribir muchos más libros y no solo de Alfonso, que yo estoy encantado por la categoría de periodista y como amigo, sino que se atrevan, ¿no? O que les interese a otros periodistas, oye, escribir mi historia o la trayectoria que llevo, ¿no? Miguel Ángel, a los escritores es evidente, a muchos escritores nos interesan mucho los toreros. No estoy convencido de que al revés eso se produzca también. Es decir, no sé si a vosotros, los toreros, os interesan también los escritores. Pues, ¿O vivís un poco ajenos al mundo de la literatura? Creo ¿no? Pero no solo al mundo de la literatura, ¿no? Yo creo que en general, aunque luego pues cada uno tiene sus aficiones y a lo mejor puede ser que te guste la lectura, pero en general solemos vivir los toreros un poquito ajenos al mundo en general, no solo al mundo de la literatura, ¿no? La típica, o sea, el prototipo del torero muy metido en el campo, muy pendiente de lo suyo, muy centrado en la profesión, es una profesión también muy absorbente, alejado un poco de los eventos, de los actos, un poco sociales incluso, salvo alguno que otro que uno pueda ir. Yo por lo menos personalmente, por mi experiencia, pues sí, vivo... ¿Tú lees poco? Leo, hombre, sobre todo tema de toro, ¿no? Ahora como ha dicho, él ha sacado el libro de Matías Antolín, tengo el que está detrás del mío, el del maestro Olviti, también me lo regalaron, he leído el de Chávez Nogales de Juan Belmonte, tengo el de Andrés Amorós de Chávez Nogales es una obra maestra. Una obra maestra, yo creo que para iniciarte, es que
habiendo pasado tantos años y habiendo tanta diferencia de Juan Belmonte a mí en este caso, todo lo que habla en el libro me es muy cercano, ¿no? Me es muy familiar porque en muchas cosas coincide con lo que son los comienzos de un chaval cuando quiere ser torero, ¿no? Esos pueblos, esas plazas portátiles, esas plazas, digamos, entre comillas, de talanquera por las que uno empieza, el que no cambiarte en hoteles, sino en lo que había. Y entonces, bueno, salvando mucho la diferencia, pero me resulta un poco familiar. Y por ejemplo, ¿tú has leído a Hemingway? No, Fiesta o sé quién ha sido y bueno, y lo mucho que siguió también al maestro Ordóñez, pero no, sinceramente no he tenido la ocasión no me he preocupado de leerlo, ¿no? Pero tú en alguna ocasión, en una entrevista que he leído preparando este programa, has dicho que en realidad llevas una vida monótona. Un poquito monótona, pero porque tengo un objetivo en la mente, tengo un objetivo y sé que de no cumplirlo puede que sea a lo mejor una persona frustrada el día de mañana. Entonces, ahora que tengo, digamos, al alcance de mi mano la posibilidad de cumplir esos objetivos y de poder realizar mi sueño y el día de mañana vivir a gusto, tranquilo y feliz, pues no quiero que me despiste, digamos que la lectura no es ningún despiste, ¿no? Pero es demasiada obsesión, ¿no? Bueno, pero la monotonía deja tiempo libre. Digo que deja tiempo libre y que no impide para echar un rato leyendo un libro, ¿no? Pero es demasiada la obsesión que tengo con cumplir los objetivos y el temor a no ser el día de mañana una persona frustrada por no haber conseguido eso, ¿no? Miguel Ángel, ¿se nace torero o se decide ser torero? Yo creo que se nace torero. Bueno, yo no vengo de no tengo antecedente taurino, ya no solo a nivel profesional, ni siquiera en la familia un aficionado de estos que van a las ferias de las ciudades cercanas o donde yo vivía, no, nada. Yo lo mío es vocación, jugar al toro, inventarme corridas de pequeño con mis hermanos. Tienes dos Tengo, hermanos y jugabas con ellos. Jugaba con ellos, sobre todo más con mi hermana que con mi hermano, y jugaba, ¿no? Inventábamos corridas, incluso con un amigo que, bueno, pues él no, ni mucho menos luego decidió ser torero, pero sí los primeros comienzos eran jugando al toro. Y luego, con una camisa de tu padre, creo, y con un palo de billar de juguete. Un palo de billar de juguete, entonces, bueno, pues se cruzaba el palo de manga a manga de la camisa y ese era lo que es hoy en día el estaquillador de la muleta. Y ese era pues la muleta que yo montaba para torear a mi hermana. Y enseñasteis a topar a un carnero. A un carnero. Bueno, no lo enseñasteis a topar porque los carneros topan de por sí, ¿no? Pero sí, no, pero le enseñamos a topar. En mi familia, bueno, siempre se han dedicado al tema del campo, agricultura y ganadería. Pero ganado manso, ¿no? Manso y, bueno, el tema de cochinos y otro, ovejas y tal. Nunca ha ganado bravo, ¿no? Y por contacto con los animales, pues sí, un corderito se quedó sin madre y fue la mascota de mi hermano y mía y le enseñamos a topar, ¿no? Tuvieron que venderlo porque... Oye, ¿se arrancaba cuando agitabas la camisa de tu padre delante? No llegaban a vestir lo que era topar, ¿no? Sí, con los sacos de pienso y poniéndole la mano, pues el carnero galopaba. Y al carnero ya se hizo un hombre y hubo que quitarlo de en medio porque pudo haber costado algún disgusto, ¿no? Y luego te regalaron un becerro bravo. Sí, ya digo, por el contacto que siempre he tenido mi familia con el tema del ganado y del campo, mi padre me regaló un becerro bravo. Y bueno, pues claro, la inocencia y la inconsciencia de un niño, ¿no? Lo toreamos. Jugamos con él, lo toreé la primera vez allí en una cerquita chiquitita dentro de la finca, en un corral, de la finca familiar. Y bueno, y les estuvo criando con los mansos hasta que también se vendió. Bueno, y un buen día el destino se te cruza. Te llevan al colegio de los jesuitas de Villafranca de los Barros, cerca del pueblo en el que habías nacido, y allí conoces a José Luis Pereda, no Perera, que era hijo de ganadero y que te conduce al campo, al caballo y al toro. Gracias a él, bueno, que todavía pues seguimos esa amistad del colegio, todavía la seguimos manteniendo afortunadamente, pero gracias a él sí es verdad que yo pues empecé a tomar contacto, o sea, a conocer más de cerca lo que era la ganadería, lo que era los tentaderos, el ver los toreros llegar a su casa a tentar, los días de primavera, el toro cerca del coche. Y sí es verdad que eso fue un acercamiento importante. Y a raíz de esa amistad fue cuando hicimos esa fiesta en el colegio, en compañía, ¿no? con la pandilla del colegio, que se hizo una capea con la intención de hacer un concurso de recortes. Todo esto previa utilización de los padres, con el consentimiento del colegio y todo. Pero la idea era que antes de que salieran a hacer los recortes, pues nosotros ponernos delante y torearla, ¿no? Y bueno, ese fue el día en el que conocí a Baltasar Manzano, que era profesor de educación física y presidente de una peña taurina, ¿no? De una peña en Villafranca. El Albero. Peña Cultural Taurina del Albero.
Y él fue el que, después de verme a mí salir a dar mis primeros capotazos a una becerra, me dijo que si me quería apuntar a la Escuela Taurina de Badajoz. Eso lo dijo a tu padre también. Mi padre, como el resto de otros muchos, mi padre y mi madre estaban allí, como el resto de los padres de otros alumnos. Me preguntó que dónde estaba mi padre, le dije de allí, esto era en la plaza de toros de Villafranca de los Barros. Se dirigió a él. Y yo ya llevaba muchos años diciéndole a mi padre que me apuntara a la Escuela Taurina, porque yo veía en mi casa las novilladas de promoción que hace Canal Sur, que son los chavales de la escuela, novilladas de promoción, y yo me quedaba delante del televisor embobado y muchas tardes incluso se me saltaba una lágrima, porque ese era, digamos, el sueño que yo tenía, pero mi padre, oye, pues quería que siguiera estudiando, ¿no? Y, hombre, pues ese buen día me apuntaron en la escuela, estuve con el maestro Luis Reina. Y ahí fue, bueno, pues cuando ya empecé, digamos, a tener más contacto profesional a ese nivel, pues con el mundo del toro, ¿no? Iba los fines de semana. ¿Y tu madre? ¿Cómo reaccionó tu madre ante la idea de ser torero? Pues mira, Fernando, la verdad que los padres, yo creo que cuando ven a su hijo que, bueno, que están haciendo algo sano, bien sea el fútbol, bien sea en este caso los toros, pues ven a tu hijo feliz, bueno, es un juego, ¿no? Empieza como un juego, una distracción, ¿no? Los fines de semana yo ni salía, yo llegaba los viernes del colegio y me acostaba pronto porque incluso algunos días, algunos fines de semana, si no me podía llevar mi padre me tenía que coger el autobús a las 7 de la mañana. Y todo empieza como un juego, porque cuando incluso me empiezan las primeras becerradas, bueno, pues un becerro te pega un revolcón, te levanta, no suelen herirte, no suelen hacerte mucho daño. Pero claro, la cosa afortunadamente empezó a ir a mejor, empezó a ir bien, yo empecé a, bueno, a seguir subiendo. ¿Tus padres van a tus corridas? Mis padres siguen yendo. No sé, yo conocí a tus padres en Cuenca precisamente, sí, ¿no? Sí, Después de la siguen corrida. yendo, depende también, ahora, bueno, también en el cuerpo lo llevan, el sufrimiento, hombre, porque pues no deja de ser un sufrimiento ver a tu hijo delante de un toro, ¿no? Y incluso han padecido y han estado presentes de algunas de las jornadas también que tengo, ¿no? El primer revolcón te lo dio una vaca utrera en lo de José Moro, en una tienda en la que tú te presentaste con un pantalón vaquero. Sí, ese pantalón vaquero lo Que tiene lo conservas, precisamente, ¿no? lo tiene precisamente Baltasar Manzano, porque aquello, bueno, salió Sucio de bien, sangre y sí. arena, ¿no? Era el primer tentadero que yo hacía y en la finca La Cardenilla de José Moro, una finca que tenía en Extremadura. Y tenté con Rodolfo Nuño, un torero de aquí de Madrid, ¿no? Y ese pantalón lo conserva porque, bueno, estuvimos todo el día tentamos 17 vacas, vaca fuerte, utrera, del Conde de la Corte cruzado con Atanasio, y ese pantalón está hecho cisco. Pero tú conservas muchos de los trajes con los que has toreado, ¿no? Prácticamente todos, menos dos, por motivos muy personales, que los he regalado, uno a un muy buen amigo, Santiago Muñoz Machado, y otro a un ganadero, a Ricardo Gallardo, ganadero de Fuente Imbro. Por dos motivos muy personales, pues se los he regalado a ellos. Pero el resto de los trajes, incluso con el que más incómodo me haya sentido, lo tengo guardado. El más incómodo fue el de las ventas de Madrid, 3 de octubre. No, yo creo que ese ha sido el más glorioso, ¿no? Me incómodo me refiero, duda, pero bueno. Pues también todos somos muy maniáticos, ¿no? Y a lo mejor un traje te lo pones un par de veces y no pasa nada y le coges manía, ¿no? Ese traje está guardado intacto. Tal y como me lo quité ese día, ni se ha lavado ni se ha reparado, está intacto. Y como quedó aquel día. Hablando de cornadas, la primera muesca fue en Arnedo, un 30 de septiembre del 2003, la primera grave. Sí, antes mi bautismo de sangre fue en Cadalso de los Vidrios, aquí bueno, ya está más pegando Ávila, un novillo y me pegó una cornada en el gemelo, en la parte externa del gemelo, que bueno, fueron 12 centímetros, afortunadamente sin consecuencia. Y después me recuperé, esa fue en septiembre, el 12 de septiembre por ahí, me recuperé de esa y el 29 de ese mismo mes en Arnedo, pues un novio de Jandilla torando de salida con el capote, me pegó una cornada fuerte, me atravesó el muslo, me seccionó la femoral y bueno, pues fue una cornada Y tardaste grave. bastante en recuperarte, ¿no? Tardé, bueno, a día de hoy incluso todavía tengo alguna secuela de aquella cornada, ¿no? Porque en la operación, sin darse cuenta, cosieron el nervio del vasto interno y estuve 3 años sin saber por qué, bueno, pues el vasto interno no me respondía como lo hacía pues, anteriormente, ¿no? Y tuve que volver a operarme para liberar ese nervio que es el que, bueno, estaba oprimido y no mandaba las órdenes al vasto Tú interno. has dicho que las cornadas no son medallas. Para mí, ¿no? Yo he oído a algunos compañeros, con todos mis respetos, que bueno, que dicen que son medallas, ¿no? Yo creo que yo tengo medallas en mi casa y trofeos de cuando hacía atletismo y jugaba fútbol y yo las comparo con este, no son ni mucho menos la mitad de dolorosa que esta, todo lo contrario. Las cornadas, oye, por eso el mundo del toro es así, por eso creo que se nos valora, ¿no? Porque somos capaces de enfrentarnos a eso, ¿no? A ese dolor, a ese sufrimiento, a incluso perder la vida, ¿no?
Y aquí está San Isidro, que ha sido yo creo el más sangriento de los últimos años. Ha habido cornadas tremendas y yo vengo ahora de ver a un compañero, Israel Lancho, que está a punto de perder la vida. Que esto es el mundo del toro, eso ha sido duro, sí, pero que mientras menos cornadas te pegue, mejor. Pero tampoco son un desdoro las cornadas, te lo digo porque ahora hay críticos y periodistas que acusan a los toreros que reciben muchas cornadas de ser malos toreros. Ya no, o sea, no, Fernando, ha tocado un tema que a mí personalmente en algún momento me ha incomodado bastante, ¿no? Porque acabo de decir que el mundo del toro es así de duro, claro, y hay que entenderlo, y el que no le guste ver a un torero herido, pues que no vaya a la plaza. O sea, el mundo del toro es así de duro. Has comentado que critican a algunos toreros porque se llevan muchas cornadas. Yo he oído criticar a un torero por mantenerse en el ruedo con una cornada, ¿no? Y no a todos los toreros, también he visto periodistas criticar a un torero y ensalzar a otro. Sí, a mí se me ha criticado mucho por el tema del 3 de octubre, cuando ese mismo año, en esta misma plaza, otro torero, también cogido en el ruedo, se le valoró y se le ensalzó el mérito y la capacidad de aguantar en el ruedo, ¿no? Y yo creo que un torero, conscientemente, bajo su responsabilidad, que con un muslo partido, con un muslo atravesado, con los testículos rajados, es capaz de aguantar, hacer un esfuerzo, de seguir en el ruedo, qué mínimo que un respeto, ¿no? Qué mínimo, porque el mundo del toro es así de toda la vida. Ya sabes que yo escribí una crónica que se titulaba Educación para la ciudadanía, porque tú hiciste aquel día en las ventas, ¿no? Después de aquello, ¿no? Y, o sea, han sido de las cosas bonitas que se han podido escribir después de aquello, que uno no lo hace pensando en lo que se pueda, se pueda escribir sobre eso, o en lo que se le puedan valorar, uno lo hace por convencimiento propio, ¿no? Por raza, por amor propio, por orgullo, uno se mantiene en el ruedo porque ante todo prima el demostrar que uno es capaz de superar todo eso, ¿no? Incluso muchas veces poniendo en riesgo que yo, luego cuando me lo dicen, a los 3 o 4 días cuando me lo decían el riesgo que yo había corrido, me echaba las manos a la cabeza, ¿no? Yo ya hasta a punto de perder la pierna por el torniquete, ¿no? Y a mí ya estaban preparados para hacerme un bypass, ¿no? Y tuve un pequeño trombo en la pierna. A mí cuando me dicen eso, pues a los 3 o 4 días se me vino el mundo encima, ¿no? El pensar que pues, si hubiera estado 5 minutos más en el ruedo me cortan la pierna, se me viene el mundo encima, ¿no? Y uno, oye... Sufriste 5 intervenciones. 5 intervenciones, ¿no? Sí. 5. No a consecuencia del torniquete, eso sí que es verdad, ¿no? Luego, porque la zona donde entró el pitón es una zona de muchos vasos linfáticos y la verdad que me dieron bastante problemas y sufrí 3 meses, 5 intervenciones que no fue a consecuencia del torniquete, ¿no? La semana pasada estaba sentado ahí donde estás tú ahora, Eduardo Arroyo, el pintor que ha pintado muchas cosas de toros y que ha publicado un libro de memorias, y en ese libro de memorias cuenta una cosa impresionante, a cuento de las cornadas. Dice que cuando él tenía 14 años era compañero de colegio y amigo del hijo del matador de toros Nicanor Villalta, y que un día en la penumbra de su casa Nicanor Villalta, para disuadir a su hijo de que se hiciera torero, se desnudó delante de ellos y se quedaron impresionadísimos porque, en fin, era un viacrucis aquello, estaba todo lleno de cicatrices, de costurones, de protuberancias, ¿no? Pues quedan en el cuerpo grabado, claro que sí, y además, hombre, pues algunas son muy desagradables, por eso digo que es que bueno, pues el mundo del toro ha sido así de toda la vida, ¿no? Ordóñez tenía, creo que eran más de 30 cornadas en una zona, vamos, que se abarcaba con los dedos de una mano, ¿no? Y por eso a mí me duele tanto, ¿no? Pero no solo por lo que pudieran decir de mí, sino en general, ¿no? Hoy en día... Bueno, pues cuando digo a algunos periodistas que ven a un torero en el ruedo y le critican por haberse mantenido en el ruedo, yo creo que eso es de hombre. Yo creo que por eso el mundo del toro es tan distinto al resto de otras profesiones, porque conscientemente eres capaz de poner tu vida en riesgo sin saber el alcance de las jornadas, de las heridas, y qué menos que un respeto y un valor a lo que hacen muchos toreros. ¿Sabes lo que decían los samuráis en Japón? Que solo se puede fiar de un hombre que tenga cicatrices. Claro, un samurái sin cicatrices, mal samurái. Un torero que no tenga cicatrices, mal torero habrá sido, ¿no? No, hombre, pero también es verdad que Fernando, que yo siempre, vamos, que yo digo lo mismo, oye, entiendo, vamos, y yo precisamente no soy dudoso porque tengo ya 13 jornadas, pero hombre, que las jornadas, mientras menos te las peguen, mejor. Con eso no quiere decir que uno no tenga que arriesgar, ¿no? Pero porque luego ya la temporada es muy larga y estar un mes entero parado, pasando las ferias y tú sin torear, pues quieras que no, eso nunca es bueno, ¿no? Que están ahí, perfectamente, y que hay que entenderla y asumirla. Pero a mí, en tu forma de torear, Miguel Ángel, me sorprende la facilidad aparente, al menos. No transmites esa sensación de peligro inmediato que dando los pases que das y arrimándote al toro como te arrimas, deberíamos sentir. Parece muy a menudo que te sale, que el toro no te va a coger, luego va y te coge, por desgracia, ¿no? Pero transmites mucha facilidad torera. Perjuicio en mi contra, ¿no? Quizás
Antes aparentaba menos todavía, ¿no? Yo creo que eso lo he ido puliendo. Es decir, haces fácil lo difícil. Y quizá, bueno, eso es un defecto, ¿no? Aunque porque pueda es ser un una defecto. virtud, pueda ser una virtud para el profesional, el ver que soy capaz a lo mejor de hacer cosas fáciles que pueden parecer difíciles, pero luego se convierte en un defecto porque realmente no transmites arriba la sensación de peligro de algo que estás haciendo, ¿no? Tu toreo es clásico. Muleta adelantada, el toro gacho arrastrado por la muleta y ligar y ligar y ligar, ¿no? Ese es el toreo de toda la vida. Sí, cuando dicen el toreo clásico o dentro de su estilo, dentro de su concepto, yo creo que el toreo de toda la vida o el torero que siempre que ha llegado, que ha emocionado o el que ha imperado ha sido el toreo de muleta adelantada, de trazo largo, de compás abierto, de muleta por el suelo, arrastrando la muleta por el suelo, la embestida muy metida en la muleta. Y luego, bueno, pues ligar de ese aire o de ese trazo de muletazo, pues ligar 4 o 5 muletazos en un palmo de terreno, sin rectificar terreno. Ese ha sido el toreo de toda la vida, ¿no? Por eso, sí, cada uno tiene un concepto, cada uno tiene una forma de interpretar, pero el estilo creo que de todo es el mismo, ¿no? Lo único que cada uno pues saca fuera el sentimiento o las formas de ejecutar la suerte. Pero en el toreo clásico siempre se decía parar, templar y mandar. Y luego se fueron añadiendo otros 2 verbos, ligar y cargar la suerte. Y hay 5 mandamientos en lugar de 3, ¿no? No, yo creo que el toreo es tan amplio que caben muchos conceptos y muchas formas de ver el toreo, ¿no? Para mí esos son los cánones del toreo, ¿no? Pero lo que pasa, bueno, cuando dicen cargar la suerte, sí, siempre se ha dicho, y además yo he oído a toreros retirados explicarlo, en el primer muletazo es fácil cargar la suerte, ¿no? O es fácil, o es lo que se debe hacer, ¿no? Pero para ligar en el mismo sitio, sin rectificar... Todo te va comiendo el terreno. Te va comiendo terreno, entonces digamos que ya solo por espacio es imposible quedarte con la suerte cargada para ligar todos los muletazos, ¿no? A veces los escritores nos vemos obligados a escribir para públicos de lectores diferentes y eso entraña una complicación. Vosotros los toreros estáis continuamente toreando para públicos que a veces son muy distintos. Por ejemplo, la maestranza, las ventas, Francia, Barcelona, América, Ronda. ¿Eso cómo lo vives tú? Yo noto más diferencia de España a América, por ejemplo. Dentro de España, hombre, pues siempre se ha dicho que el público del norte suele ser un poco más frío, el público del sur un poco más alegre. Yo noto más diferencia, como he dicho antes, de España a América, porque también que cuando es verdad que cuando uno hace el toreo que antes hemos hablado, el de toda la vida, el de muleta adelantada, el de trazo largo, llega tanto en el sur como en el norte, como en el este o en el oeste, ¿no? Y uno lo que tiene que saber es, bueno, siempre entender la personalidad de cada plaza, ¿no? Porque a mí también muchas veces me comentan el tema de Pamplona, ¿no? Y a mí me sorprendería encontrarme una actitud así, pues en Madrid o en Sevilla, ¿no? Pero uno cuando va, por ejemplo, a una plaza tan emblemática y tan singular como Pamplona, tú sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Hay una falta de respeto al torero, en los tendidos. Yo he oído eso, Fernando, y vuelvo a decir que yo no lo entiendo así, hombre. Que un hombre se está ¿Tú lo has vivido? Sí, de repente están allí he toreado en Pamplona y este año voy a torear, si Dios quiere, ¿no? Pero que me refiero que si eso me lo encontrara en otra plaza en la que no estoy acostumbrado a verlo, pues sí me chocaría bastante, ¿no? Pero uno cuando va a Pamplona sabe a lo que va, sabe que vas a torear para la mitad de la plaza y que en algún momento de la lidia, si haces algo espectacular o llamativo, puede ser que esa gente del sol se centren en la faena y ya tomen partido por el torero, ¿no? Pero que lo normal es que estén a su aire, que estén de fiesta y que tan solo te haga caso la mitad de la sombra. Pero tú estás, por ejemplo, en la maestranza, silencio. Estás en las ventas, alboroto, ruido, griterío, cosas que se dicen por aquí y por allá. Se crea un ambiente muy diferente, ¿no? Bueno, muy diferente. Eso tiene que influiros, ¿no? Sí influye, ¿no? Sí, claro que influye y además se oyen muchas cosas, ¿no? Yo creo que en la profesionalidad del torero está el intentar abstraerse de todo eso, ¿no? Sobre todo cuando las cosas o cuando los comentarios son un poquito desagradables, ¿no? Para que no influya en tu ánimo, ¿no? Para que no influya en tu ánimo ni en tu intención de darle la vuelta a todo eso, ¿no? Está claro que cuando tú vas a una plaza como Sevilla o bueno, el encanto que tiene la Goyesca de Ronda, ¿no? Pues todo eso bueno, pues te inspira más si cabe, ¿no? Y te ayuda todavía, si tienes que hacer un sobreesfuerzo a hacerlo, ¿no? Porque te ves motivado por aquello, ¿no? Y al revés, pues cuando encuentras un ambiente desagradable,
eso pesa mucho. Cuando estás en el ruedo, los toreros, ¿estáis sordos al ruido y ciegos a lo que pasa en los tendidos? ¿Estáis concentrados únicamente en el albero y en el toro? ¿O oís y veis? Se oye y se ve, ¿no? Y sobre todo las cosas desagradables son las que más se oyen, ¿no? Son las que más le llegan a uno. Por eso digo que creo que está en la profesionalidad del torero el intentar abstraerse de todo eso para que muchas tardes se ha dado esas circunstancias, darle la vuelta a la tortilla, como se suele decir, no darle la vuelta a la tarde, no intentar darle la vuelta a todas las circunstancias, a todas las situaciones. En eso el público de los toros es maravilloso, porque cambia de así a así en un momento. Sí, ¿no? yo he visto tarde y también he tenido pasa de la bronca a la ovación. Sí, ¿no? me acuerdo una tarde del año pasado muy bonita en el puerto de Santa María con el sexto toro de la tarde de toro con Julio Manzanares, y un sexto toro que le protestaron, bueno, cogí la muleta y estaba prácticamente la plaza entera protestándolo, ¿no? Y terminé cortándole las dos orejas, ¿no? Y son de esas satisfacciones que se lleva uno cuando sale de la plaza. Esa fue la corrida que yo bauticé como la reperera. Así es, por eso digo, es la faena del sexto toro, ¿no? Cuando estás dando la vuelta al ruedo y vas mirando a la gente que está en las primeras filas del tendido bajo, de la barrera, de la contrabarrera, ves caras, distingues caras. Hay un amigo, hay un familiar, ¿los ves o no? ¿O estás viendo una especie de telón? ¿Sí? Sí, se ven. ¿Individualizas? Sí, se ven. Yo por lo menos sí suelo verlo, ¿no? Cuando das una vuelta al ruedo, señal de que las cosas han ido bien, con una o dos orejas o una misma o sin orejas. Entonces digamos que ahí se relaja uno y va disfrutando de ese trofeo y sí te da tiempo a ver a personas conocidas e incluso alguna vez hacerle algún gesto, algún saludo, ¿no? ¿Has indultado 4 toros o 5? 5. En este libro, en el libro de Alfonso Santiago me parece que hay 4, se mencionan 4, ¿no? Que son Pitito, Harinero, Bucanero y Espléndido. Sale en la foto, pero creo que hace mención también al último, sí, lo hace mención, que fue desgarbado un toro de Victoriano del Río en Dax, en septiembre. ¿En qué momento se decide indultar a un toro? Hombre, para mí el indulto más merecido es el que lo decide el público. Es el que el público es espontáneo y el público se da cuenta de lo que está pasando en el ruedo y el público es el que decide salvar la vida a ese animal, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte o la fortuna de indultar incluso un toro en una plaza de primera, ¿no? Que ha sido el indulto de Harinero en Valencia, que ha sido el segundo toro indultado en la historia de la plaza de Valencia, ¿no? Y algo tremendamente importante y fue el público, ¿no? Yo estaba toreando y una tanda antes de irme por la espada, la plaza entera de Valencia sacando las almohadillas blancas pidiendo el indulto, ¿no? Y yo creo que eso, esa opinión del público, ¿no? Que yo siempre lo defiendo tanto, porque es el que paga, es el que mantiene el espectáculo, es el que hay que escuchar y al que hay que contentar, ¿no? Y ese para mí es el indulto más merecido, ¿no? Y más objetivo, Bueno, ¿no? eso es hermoso, pero también es hermoso lo contrario. A veces sucede cuando el torero obliga al público a pedir el indulto de un toro. Yo se lo voy a hacer a José Tomás en el mes de septiembre último en Barcelona. Bueno, es que yo creo que cuando me dicen qué parte tiene el toro, qué parte tiene el torero, yo creo que el 50-50. No te voy a decir 70-30 ni 60-40 porque un gran toro sin un gran torero que sepa lucirlo, que sepa darle lo que realmente el toro pide, nunca llegaría a ser lucido de esa forma, ¿no? Yo creo que se tiene que conjugar todo, ¿no? El toro, el torero y la emoción arriba del tendido para que la faena sea de la categoría que el público necesita para llegar a emocionarse por la embestida de ese animal, ¿no? Yo creo que está claro que los toreros jugamos un papel importante porque tenemos que darle al toro su sitio, ¿no? Para que el toro también demuestre lo que vale, ¿no? Tú empezaste a banderillar, al menos a banderillar en una plaza muy tarde. Hay una foto tuya impresionante, sí, pero ¿no? Poniendo un par de banderillas bueno, ahí con el Juli, me parece que era, ¿no? Fue el mano a mano del año pasado de Gijón. Ah. Sí, bueno, no he banderillado de matador, era la primera vez que banderillaba y también fue por un motivo, bueno, algo especial. Era un mano a mano con el Juli de Gijón. Juli se me había ido por delante porque había llevado cortadas ya 3 orejas, yo solo había cortado una, había fallado con la espada en otro toro. Y bueno, pues lo que hemos hablado antes, en esa raza, en ese amor propio de no quererme dejarla ganar la pelea por una gran figura como es el Juli, pues no habiendo banderillado antes tuve el atrevimiento de hacerlo, afortunadamente salió bien. ¿Nunca habías banderillado? Bueno, de matador y de novillero con caballo nunca. En un festival tuve la ocasión de banderillar un novillo. Y bueno, y sabes que también los toreros pues solemos jugar mucho en torno al toro, ¿no? Incluso en el campo, ¿no? Y alguna vez en el campo, alguna becerra, pues todos esos juegos que se hacen en torno al toro, que creo que todos sirven, también de banderilla alguna becerra. A ti te gustan mucho los caballos, ¿no? Montas a caballo. Sí, me gusta Acoso mucho. y derribo. También. De tu tierra, todo acoso y derribo, de ¿no? mi tierra y, bueno, y de Andalucía, ¿no? Extremadura, Andalucía todo también, el sur. también se está haciendo ahora mucho por Castilla y León, ¿no? Pero
todo lo que esté en torno al toro, ¿no? El contacto con el campo, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? El vivir muy intensamente la profesión, porque incluso en el campo, tan solo dando un paseo entre los toros, incluso con el coche dando una vuelta, los toreros nos fijamos mucho en las miradas, en las expresiones, en los comportamientos de los toros, en la forma de estar en el campo, si está encampanado, si está el toro relajado, si el andar es agradable, si el toro está avispado. Todo eso también te dan bueno, conocimiento, te dan ideas o te nutren, ¿no? A lo largo de tu vida van apareciendo en el momento justo una serie de personas que van a ser importantísimas. Por ejemplo, José Luis Pereda, por ejemplo, Baltasar Manzano, de los que ya hemos hablado, y en un determinado momento, Fernando Cepeda. Yo diría que hasta ahora la que más, ¿no? El que más, hasta claro. ahora la que más, ¿no? Sí es verdad que analizando un poco mi corta trayectoria hasta ahora, pero han ido apareciendo personas que han sido muy decisivas, ¿no? El caso de Balta, Fernando, Ricardo Gallardo, luego los apoderados que he tenido, ¿no? El primer año empecé con Toromel, luego Simón Casa, terminó Simón y José Antonio Chopera, y después de José Antonio, pues decidirme con Fernando que en el campo del apoderamiento, bueno, pues una persona virgen, sin conocimiento, sin experiencia a priori, pero que creo que se ha destapado en un taurino y en un apoderado de los que creo que quedarán en la memoria y en el recuerdo, ¿no? Pero no solo por la dedicación que ha tenido a mí como profesional, ¿no? Sino también creo que algo importante de esta relación es el trato personal que tenemos, ¿no? Yo creo que fruto del éxito que estamos teniendo es la relación tan cercana a nivel personal que tenemos, ¿no? Una persona que no solo se preocupa del torero, del traje de luces, sino de la persona y, bueno, pues de estar bien, de estar contento, feliz, seguro, todo, ¿no? Fernando Cepeda se convierte en tu apoderado en el 2007, ¿no? Terminó la temporada del 2006. Justo, bueno, sí, la primera corrida que fuimos que vino conmigo ya siendo mi apoderado fue a Quito en diciembre del 2006 y ya arrancamos el 2007 juntos. Sin Cepeda, el 2008 habría sido lo que fue. Tu gran temporada, ¿no? De momento. Es una pregunta que, hombre, pero... el apoderado del torero, el torero apoderado, yo creo que también ni un gran torero sin un buen apoderado va a ningún sitio, ni un apoderado extraordinario sin un torero que le responda tampoco va a ningún sitio, ¿no? Que hubiera sido la temporada como ha sido, no lo sé. Lo que sí te digo es que gracias a Fernando ha sido la temporada que ha sido la del 2008, ¿no? Yo creo que hombre, que si hubiera a lo mejor también triunfado, pero no sé hasta qué medida, no sé hasta qué forma hubiera sido rotunda la temporada, ¿no? O a lo mejor si hubiera sido mejor con otras personas, no te lo puedo decir. Lo que sí sé que bueno, que yo con Fernando pues estoy encantado, es la persona que mejor me comprende y que yo creo que hasta ahora más partido está sacando al torero que creo que llevo dentro, ¿no? Tú viajas con la capilla a cuestas. Recogida, pero a cuestas. Por ejemplo, José Tomás no reza, no tiene capilla. Sí, no, ni Joselito tampoco. Joselito le escuché un día que él ponía capilla y me sorprendió porque él decía que los días que salía la cosa bien no se acordaba de darle las gracias, ¿no? Luego a los santos, a las vírgenes a las que él se encomendaba, entonces pues decidió no llevar capilla, ¿no? ¿Y tú antes de torear rezas, pides y luego No, agradeces? yo pedir no pido nada, yo solo rezo. Y tienes otras manías, como por ejemplo dejar encendida la luz de la habitación del hotel cuando vas a torear. Sí. ¿Y si entra un empleado del hotel y te la paga? Pues me da bastante coraje. Siempre dejo el cartelito de no molestar que se suele poner en las puertas para eso, ¿no? También, como bueno, es un mundo de tradiciones y de rituales y muchas de las manías que tengo, pues me las han pegado o las he copiado de personas mayores, ¿no? Y de otros profesionales, ¿no? Y también empiezas siempre a vestirte por el lado derecho. Sí, otra manía. Y si hay dos camas en el hotel, pues duermo en la cama del lado izquierdo. Y no sé por qué. La verdad que no tengo conocimiento de en qué día empecé a hacerlo así, pero cuando me di cuenta lo estaba haciendo habitualmente. Andaba hacia atrás, pensaba y ya lo estaba haciendo habitualmente. Y como lo estaba haciendo, pues ya seguí haciendo las mismas cosas. Terminemos hablando del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Sientes miedo? Mucho miedo. Y creo que el miedo debe estar presente y creo que el miedo es importante para el triunfo, para intentar superarte, intentar superarlo, crearte expectativas, crearte responsabilidades,
saber que te debes a un público, saber que te va a enfrentar a un toro, saber que has creado unas expectativas, no solo el miedo al dolor físico, no solo el miedo a la integridad física, el miedo al fracaso, a la decepción, a muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el miedo debe estar presente en la vida de un torero, ¿no? Creo que si no hay miedo, pues no hay responsabilidad, no hay riesgo, no hay temor al fracaso, todo lo que comentaba antes, ¿no? ¿Cuándo sientes ese miedo? ¿Por la mañana del día en que vas a torear? ¿Cuando vas hacia la plaza? ¿Cuando estás haciendo el paseillo? ¿Luego se te olvida cuando estás ya frente al toro? No, estoy aquí hablando contigo ahora y tengo puesta la cabeza en compromisos que tengo, que quiero que me salgan las cosas porque son ferias importantes, porque está la prensa allí, porque va a tener mucha repercusión, porque yo me he puesto el listón muy alto con la temporada pasada, porque sé que puede dar pie a una comparación de la temporada del 2009 a la del 2008. Todo eso es el miedo, ¿no? Todo eso es la intranquilidad que uno tiene por dentro, ¿no? Y luego está, ya si quieres, el miedo físico, que cuando uno va camino de la plaza, cuando uno está en un burladero y está esperando a que salga el toro y a ver cómo es el toro, ¿no? Y a ver qué reacción tiene, qué comportamiento tiene. Digamos que el momento de mayor tensión es justo antes de salir el toro, cuando está en el burladero. El otro día, después de la faena memorable de Paquito Esplá el viernes en la Plaza de Toros de las Ventas, cuando se retiró de la plaza, me contaba el periodista y escritor David Gistau que él había entrevistado a Esplá un año o 2 años antes, el día previo a una corrida de Esplá en Málaga. Dice que estuvo hasta las 6 de la mañana tomándose un helado con Esplá en una cafetería de Málaga y que entonces en un determinado momento se dirigió a él y le dijo: bueno, vas a torear dentro de unas horas, ¿cómo estás aquí a las 5 o las 6 de la mañana tan tranquilo tomándote un helado? Y él le dijo: bueno, yo soy ya un torero mayor, yo no soy como esos chicos jóvenes que tienen ansiedad, que tienen tensión, que están nerviosos. Yo ahora me voy a la cama, duermo como un lirón hasta las 2 de la tarde que me despiertan y ya está. ¿Tú cómo duermes? Los días antes de las corridas. Depende. Últimamente la verdad es que no estoy durmiendo bien, no tengo un poquito la hora cambiada, pero suelo ser una persona de sueño fácil, incluso de dormir bastante bien en el coche. Y a medida que empieza la temporada y empiezas a torear de seguido, uno se va habituando y te relajas, entre comillas, un poco más para este tipo de cosas, ¿no? Para la comida, para las horas de sueño, para la hora de estar en la habitación. Hay un texto mío en el apéndice de este libro, entresaco unas líneas. Descubrí a Perera en la Feria de Otoño de Nimes de 2007. Fue una revelación porque su toreo venía de fuera y una iluminación porque lo interioricé en el acto. Lo vi de nuevo muy pocos días después en Barcelona y ciertos eran los toros. Nunca mejor dicho, porque el toreo de Perera es certidumbre para el aficionado. Siempre torea bien y a menudo muy bien. Su toreo es como el cante, hondo. Le he dedicado varias crónicas publicadas todas en el mundo y elogiosas todas. Una de ellas, la de Ronda, se titulaba Y lo que te rondaré. Efectivamente, mantengo el título, tendré que escribir otras muchas sobre él. A la que glosaba lo que mediado el mes de agosto hizo en el puerto, la llamé, ya lo he dicho, la reperera. Y no era exageración, sino justicia. El 3 de octubre del mismo año dictó Perera en Madrid, encerrándose en las ventas con 6 toros, una formidable lección de educación para la ciudadanía. Fue aquello, dije, pedagogía y pererología. Decía Espronceda en verso que cito a menudo: ¿en qué parte del mundo, entre qué gentes no alcanza estimación, manda y domina un joven de alma enérgica y valiente, clara razón y fuerza adamantina? Ese es Miguel Ángel Perera. Ole, maestro. Muchas gracias, Fernando. Los anuncios y seguimos. Segunda parte de Las Noches Blancas. Juan José Suárez Losada, escritor casi secreto hasta ahora, que repentinamente deja de serlo, no sé si a su pesar, con la publicación simultánea de 3 libros: Anacos, Diagonales y Diagonales 2. Los publica Endimión. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Fernando. ¿Por qué esta decisión de pisar el ruedo con triple fuerza, saliendo de la suave y relativa penumbra en la que hasta ahora tranquilamente vivías? Bueno, vamos a ver, se publicaron en el extranjero y han sido traducidas. Lo que pasa es que la publicación en España me lo pensé mucho porque en cierto modo pierdes el anonimato
y entras en un terreno que, bueno, que hay que torear. Nunca mejor dicho en el día de hoy que has entrevistado a toreros, ¿no? Tú has dicho el extranjero. ¿Por qué has preferido siempre darte a conocer como escritor fuera y a menudo lejos de España? Yo que sé, en Líbano, Egipto, sí, Vietnam. Sí, hay muchas razones. Hay muchas razones. Una de ellas es de que, bueno, que yo publicaba anacos o diagonales en revistas extranjeras y entonces, pues, algún pintor, alguna editorial extranjera, algún hispanista, pues les gustaba, me los pidieron y se inició una dinámica que sigue aún ahora. Lo que pasa es que en mi vida son siempre apuestas personales, con nombres y apellidos, no a instituciones, ni fundaciones, ni estados. Y entonces, en el caso de estos libros, pues fue Jesús Ayuso, el dueño de la librería Fuente Taja y de la editorial Indimión, que me animó y, como no entro en el circuito normal competitivo, porque el libro siempre estará allí, no en esa dinámica de publicas y en 15 días te destruyen las librerías que devuelven a las editoriales. En este caso, pues siempre estará allí. Y esa fue también una de las razones, ¿no? Bueno, y no contento con publicar los 3 libros simultáneamente, accedes a venir a televisión. Bueno, sí, ahora es la pérdida del anonimato. Lo que pasa es que este es un programa muy especializado, literario, hecho por una persona que lleva muchos años en esto, que tiene un gran criterio literario, y aún por encima es amigo. Es la primera y la última, ¿eh? Tú eres eso que se llama un raro y curioso. Bueno, yo definirme como raro, pero sí hay escritores raros. Por ejemplo, tú eres un escritor raro, Juan José Millás me parece un escritor raro, Vilamatas me parece un escritor raro, indefinible. Lo que pasa es que yo he mezclado géneros, por ejemplo, anacos no tiene nada que ver con los microrrelatos, ni con los cuentos, ni con los aforismos. La estructura es distinta y eso lo vieron algunos críticos. Anacos, por lo pronto, es una palabra gallega. ¿Gallego eres tú? Exacto, exacto. Y entonces, bueno, yo llamé anacos porque es una palabra gallega que significa fragmentos, trozos. Y entonces, bueno, pues algunos muy generosamente dicen que es un género nuevo. Tú sabes que no hay géneros nuevos, lo que en nuestra edición es plagio. Y en este caso, bueno, pues es un tipo de narrativa con una estructura, digamos, propia y distinta. Y Diagonales es una mezcla de géneros. Es una mezcla de géneros para formar quizá otro género nuevo. Ahí se combina todo, ¿no? Y sí hay aforismos, sí hay narrativas, sí hay autobiografías, sí hay filosofía existencial, como dijeron algún crítico, sí. Diagonales es una mezcla de géneros, pero anacos es narración. Bueno, tú además de tu profesión, que no sé si debo revelar o no, sí, hombre, el notario, sí, señor notario, ¿no? Sí, sí. Bueno, además de esa profesión de notario, eres escritor, y no solo eres escritor, sino que también tienes 2 pasiones. Una son los toros, y has sido crítico taurino, y has escrito sobre toros bastante, y otra es la pintura. Bueno, sí. No la pintura pintando tú. No, Digo que yo sepa porque me he llevado muchas sorpresas cuando preparaba esta entrevista, sino comprando cuadros y escribiendo sobre pintores. Sí, soy un pequeño coleccionista y un pequeño crítico de arte y de conferencias sobre arte y literatura española. Y el tema de toros, vamos a ver, yo no soy apasionado, es decir, ni radical, es decir, pero sí tengo una gran afición, un gran amor a la literatura, es un valor sagrado para mí como es la amistad. Son mis grandes valores sagrados. Pero la pasión y el radicalismo, yo soy un relativista gallego. Es decir, que te quiero decir que, bueno, la pasión es una palabra muy, muy intensa y muy fuerte, ¿no? Bueno, pues 2 palabras gallegas. Una, gallegas en castellano, ironía. Otra, frontera. Elías de Tejada dijo que el sentimiento gallego es un sentimiento de frontera. Tú eres un escritor fronterizo. Sí, bien. El tema de la ironía, mira, Fernando, la ironía gallega es una redundancia. Es decir, todos los gallegos son irónicos. Pero para mí la ironía es como una Verónica suave y templada a la melancolía, a la tristeza, a la decepción. Por contra, el sarcasmo, hay mucha frustración y mucho resentimiento en el sarcasmo. Yo genéticamente
y psicológicamente estoy incapacitado para el sarcasmo. La ironía es como un llorar hacia arriba y en cambio el sarcasmo es como un ladrido hacia abajo. En cuanto a lo fronterizo, sí, yo en los géneros soy fronterizo, es decir, que se abarcan muchos géneros que unos definen de un modo decidido como narrativa o como aforismo o como cuento y no es así. Entra esto de fronterizo, entra dentro del relativismo gallego. ¿Y qué son las tabuas? ¿Otro género nuevo? Tablas, no. Tablas. Sí, es una palabra gallega, sí, que significa tablas. Sí, sí. Son relatos ilustrados por un pintor, relatos tuyos. Sí, eso pasó mucho, ya te dije. Es decir, al publicar en el extranjero, pues había hispanistas, críticos, pintores, artistas que me pedían los relatos para, bueno, complementar su obra, ¿no? Y ahí sí se publicaron unos libros totalmente fuera del circuito comercial, porque eran libros para coleccionistas a precios siderales, que yo evidentemente era una ayuda, sí, o que lo de ayuda es muy pretencioso, pero vamos, colaborar con el pintor para ciertas etapas en su vida, y salieron bien, es decir, son libros, bueno, y salieron muy bien porque los pintores y los artistas eran muy buenos. Mis relatos fueron aportados. Hay muchos anacos en libros de arte. Bueno, decía antes que me he llevado muchas sorpresas preparando esta entrevista, Juanjo, porque, en fin, te conozco bien, somos buenos amigos, hemos ido muchas veces a comer juntos y muchas veces a los toros. Ignoraba que tú, además de escritor de corta distancia como Augusto Monterroso, escribiste novelas. No. Ganaste el premio, quedaste finalista en el Premio Nacional Universitario de Novela Corta con la novela Liberación y luego ganaste el Premio Salamanca de Novela con una obra que se titulaba Los Desplazados. Cosas todas ellas que yo ignoraba por completo. Bueno, es que no suelo decirlas. Vamos a ver, eso fue un pecado de juventud, tenía 18 años. Yo pienso, Fernando, que la lectura, yo soy un lector compulsivo, te ayuda a conocer a los demás y en cambio la escritura te ayuda a conocer a ti mismo. Y fue el caso de Los Desplazados. Crisis existencial, 18 años, y me vuelco absolutamente por un libro, una novela. Fue premiada felizmente, pero yo sabía al acabar la novela que nunca más escribiría novela. Quedé totalmente exhausto. Y a partir de ahí empecé con Los Anacos, hace 40 años. Esa novela no quise que se reeditase, se vendió muy rápidamente porque mi padre era médico de prensa. Y entonces se me planteó, por una serie de ofertas, el mundo literario como profesional. Mi padre me dijo que, bueno, que lo pensase bien. Si lo decidía, él me ayudaría. Lo pensé bien y convertí la literatura en mi amor, en valor sagrado, y nunca lo llevé al terreno profesional. Creo que he acertado. Bueno, otra sorpresa. También he descubierto que eres campeón de bolos americanos. Bueno, te confieso que no sé lo que son los bolos americanos. No, ya lo sé. El deporte y tú. No. Para compensar esas horas de escritura, sabes que es solitaria, la lectura es solitaria, intenté pues, hacer algún deporte compensatorio sin demasiada vocación, casi con una obligación penosa, que cumplí con más voluntad que acierto. Y sí, bueno, y jugué a los bolos y como estaban los bolos en la clínica de mi padre abajo, en el bajo, pues a base de darle, pues quedó campeón de España. Pero eso fue un accidente, ¿me entiendes? Sin componente ninguno. ¿Y fue también pasional. Un accidente convertirte en estudioso de la nueva psiquiatría? No, que ese es de los temas más importantes de mi vida. Dicotomía de vida y obra, paranoia en los 100 casos investigados. ¿Has investigado 100 casos de esa dicotomía paranoica? Sí, si quieres te cuento alguno. Venga, uno. Uno, bueno, por ejemplo, yo lo tengo en el terreno de la literatura, de la ciencia, del pensamiento, de la música. En el terreno de la literatura, por ejemplo, te podría contar como primera figura de Joyce. Por ejemplo, Joyce es una persona que a nivel literario es de una valentía brutal, abre un nuevo camino con Ulises. Y, en cambio, en su vida personal, era un hombre que una simple tempestad se metía en un armario. Y un día vio a una rata y se desmayó. Es decir, que era un hombre muy temeroso. Y este hombre, complejo, profundo, retorcido, innovador, se enamora de Nora, que era una empleada del hotel, que nunca había leído su obra ni entendía nada. Y la declaración de amor de Joyce a Nora es: Nora, yo te quiero mucho, como la trucha al trucho. Tú fíjate la paradoja del hombre complejo, retorcido, profundo, innovador, la ingenuidad en el terreno amoroso y el temor en la vida
propia y personal. Bueno, hay un curioso epistolario entre Nora y Joyce, Sí lo hay, ¿no? sí lo hay. Que a veces roza lo coprofílico, vamos. Sí. Bueno, mencionaba yo hace un momento, Juanjo, al escritor guatemalteco Augusto Monterroso, y en uno de los papeles que me han llegado en tu dossier, bueno, del escritor guatemalteco se dijo tan pequeñito que no le cabe la menor duda. Y la persona que firma, un tal Chancho Arroyo, que firma este texto, Sí. de ti dice, Juan José Suárez, tan no pequeñito que le caben todas las dudas menos una. Bueno, la verdad es que ha incitado mi curiosidad saber cuál es esa duda que no te cabe. Si es que se puede revelar, ¿eh? Si es confesable, No. si es que sabes cuál es. Es un juego literario, sí lo sé, pero vamos, no tiene importancia ninguna. Digamos que es una intimidad. Bueno, entonces no se puede revelar. Realismo mágico. Compartes la afirmación de Ramón Chao, el origen es gallego. Sí, y si quieres te cuento brevemente. Es decir, a mí me pasó a nivel personal una cosa muy curiosa. Es decir, mi abuela, cuando en las fiestas de Puente Caldelas, Pontevedra, invitaba, bueno, una señora se ofrecía para ayudar en el servicio y era bruja. Se llamaba Manuela. Qué raro siendo gallega. Sí, otra redundancia, ¿no? Otra redundancia. Bueno, pues Manuela resulta que contaba historias, Fernando, historias sagradas, que, bueno, las tomabas como era. Por ejemplo, una historia decía, Cuaresma, prohibido comer carne, entonces los sacerdotes, los curas, los monjes, echaban los cerdos al río y los pescaban. Como todo lo que está en el río es pez, pues entonces se comían los cerdos como si fueran peces, con lo cual cumplía el rombo de la Cuaresma. Bien, pues yo investigando descubrí que fue rigurosamente exacto. Era en el pueblo Ribas do Sil, que es un pueblo dorense. Otra historia de Manuela, por ejemplo, decía, es que el otro día naufragó un barco y del barco salía un concierto maravilloso y entonces las parejas hacían el amor en la playa. Yo decía, bueno, Manuela, las parejas hacer el amor en la playa es lo mejor que pueden hacer si no hay mosquitos. Pero claro, la historia de ese concierto que fluía de un barco naufragando, pues lo he comprobado. El escritor Manuel Rivas dijo que en las dunas del Corrubedo naufragó un barco cargado de acordeones y el oleaje produjo un concierto. Pero te puedo contar más cosas. Por ejemplo, decía, de Franco tenía obsesión por Franco. Decía que Franco descendía de un ángel custodio. Un ángel custodio que dormía, que estaba al cobijo de un viejo manzano en una vieja ciudad episcopal y que se alimentaba exclusivamente de ostras que traía de Arcadia. Y decía que Franco había ganado la paz, había ganado la guerra porque utilizaba barcos de piedra. Y había ganado la paz porque había utilizado ministros de piedra. Evidentemente, los ministros de piedra lo hemos comprobado tú y yo y podríamos dar muchos nombres. En cuanto a los barcos de piedra, aún no toqué fondo, pero estoy investigando. Y en cuanto a descendía de un ángel custodio, Álvaro Cunqueiro, que por cierto descendía de una sirena, me estuvo a punto de confirmar antes de morir. Sigo investigando. Te quiero decir que Con un barco de piedra vas a tocar fondo enseguida, me temo, ¿eh? ¿Por qué? El barco de piedra, digo yo que no por eso. Evidentemente, hay magia en los relatos. Es decir, es el realismo mágico que García Márquez me había dicho de que lo que ellos consideran, la gente considera magia, eran relatos puramente realistas contados por una abuela gallega. Y yo reivindico que el realismo mágico son de las abuelas gallegas y de mi entrañable Manuela, bruja, servidora de mi abuela. Pero Macondo en realidad está en Galicia. Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿Tú crees que el realismo mágico viene también de las crónicas de Indias? Bueno, bien. Que los escritores de América han leído las crónicas de Indias, cosa que los escritores de esta península no han hecho. Ya lo sé. Y además, si se lo preguntas a un latinoamericano, pues te dicen que, bueno, te buscan antecedentes. En realidad es un cuño que han puesto a un tipo de literatura que, bueno, que encajan ciertos relatos, ciertas fábulas, ciertas historias con la magia gallega, con las brujas gallegas. Un poquito de toros, Juanjo. Lo que quieras. Tengo aquí lo que quieras. 3 o 4 cuestiones sugeridas por ti. Una dice escuetamente, ¿los toros, arte o carnicería? Vamos a ver, ese es el título de una conferencia que di. Para mí los toros, si no son arte, y si son arte es el arte total, son una carnicería. Y puede haber que algún torero haga arte y carnicería
en una misma tarde, por ejemplo, Curro Romero. Yo a Curro Romero le voy a hacer arte y le voy a hacer carnicería. El tema ese es muy serio, porque el tema de los antitaurinos, yo tampoco entro, porque con los radicalismos, y hablo de toros, hablo de nacionalismo, hablo de religión, hay que buscar un punto de sosiego, que es un punto de reflexión, un punto de estudio, un punto de conocimiento. Para mí los toros es un sentimiento basado en el conocimiento. Y claro, los antitaurinos agreden, pero sin conocimiento absolutamente ninguno. Yo llevo 50 años aprendiendo el mundo de los toros y me asombra lo que no sé. Te quiero decir que es un terreno muy complejo, y que yo noto un gran interés ahora en países, ya te digo, en conferencias, por ejemplo, en países como Hanoi, Emiratos Árabes, Mongolia, pues me pidieron el tema taurino. Les interesa el tema histórico, antropológico, sociológico, ecológico, incluso el tema psicoanalítico del torero. Es decir, cómo nace esta aparente locura y como un chico de 20 y tantos años, ahora estamos con Miguel Ángel Pereira, se puede enfrentar a un toro de 600. Ese es un misterio. Para mí el toro es el animal más bello y más misterioso. Para mí es el primer misterio de la Santísima Trinidad, el toro, porque yo he mirado al toro muchas veces, muchas horas estuve mirándolo, es el único animal que aguanta la mirada del hombre. Es curioso. Y el torero también tiene su pozo de misterio, con esa fusión de dureza, hipersensibilidad, ignorancia, sabiduría, religión, superstición. Yo creo que los toreros tienen más edad que años y no tienen doble vida, sino que viven el doble. Lo que se llama intensidad. Decía Hemingway, Fernando, que las personas que más intensamente viven de la humanidad eran los toreros, ¿no? Esto casi parece una diagonal. No se torea como se es, sino como se quiere llegar a ser, porque aún no se es. Y a veces se torea simplemente como se está sin ser. Exacto. Vamos a ver, ese dogma, yo soy gallego, relativista, realismo mágico, ironía. Yo estoy contra los dogmas, y ese dogma de se torea como se es, no estoy muy de acuerdo. Es aplicable al autor de la frase, que es Juan Belmonte, era un genio fuera y dentro del ruedo. Pero, por ejemplo, hay toreros que no torean como son, sino como quieren llegar a ser, porque aún no son. El caso es José Tomás, por ejemplo. José Tomás produce una emoción profundísima en el público, en su entorno y en sí mismo. Como persona no produce ninguna emoción, ni en el entorno ni en sí mismo. Entonces, hay como el hombre quiere llegar al artista y aún no ha llegado. Ese encuentro aún no se ha producido. Y yo espero, como es un hombre que está buscándose a sí mismo y mirándose en el espejo negro del toro, llegará un momento que se encuentre en el artista y el hombre. Pero en este momento, el artista para mí supera a la persona. En esta entrevista que te hacen, tú dices que los toros están en estado preagónico. Sí. Sí, es un momento muy difícil, porque además los taurinos están justificando la subsistencia con dos criterios para mí no válidos. Es el criterio de la tradición y el criterio del dinero. El criterio de la tradición es insuficiente y es miserable. Es insuficiente porque una tradición de 200 años, como la caza del zorro en Inglaterra, se acabó con un decreto ley de 2 líneas. Y miserable porque hay tradiciones españolas tan salvajes, concretamente en el mundo taurino, de martirizar un toro, que yo deseo que se supriman. Eso de tradición como criterio casi exclusivo para sostener el mundo del toro, hay más criterios. Y el mundo del dinero también es un desconocimiento absoluto. En los toros ganan dinero los 5 primeros del escalafón y los últimos pagan por torear. Es decir que... A los escritores les pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, no será tu caso. Juanjo. Dime. Decía Ortega, donde las cosas están, huelga contarlas. Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a tus anacos y a tus diagonales es leer algunos. Bueno, con tu permiso. ¿Cómo no? Por favor. No podré leer todos los que tengo aquí seleccionados. Por ejemplo, este. Cuando acabas de hablar o de escribir, piensas que podías haber hablado o escrito exactamente lo contrario y ser igualmente sincero. Muy gallego también, ¿eh? Sí, sí. La quiso apasionadamente, la quiere apaciblemente, no la querrá. Demoledor. Recuerdo dolorosamente el día en que no te conocí.
Aeropuerto de Barajas, agosto 2005, 6 de la tarde, vuelo a Berlín. Turistas desnudos de turistas, sudor, revoloteos eufóricos. Pasa una mujer pausada, impecable, traje de chaqueta negro, camisa blanca, rubia, ojos claros. Camina con la mirada baja, control de seguridad. Las señoras abran los bolsos, por favor. La mujer impecable abre su bolso. 30 preservativos, 2 vibradores, pequeños látigos de cuero, hierros indefinibles. Esto no lo puede pasar, dice el funcionario de seguridad. La mujer deja allí los hierros, cierra el bolso y sigue caminando impecable, silenciosa, con la mirada baja. ¿Esto lo viste tú o te lo has inventado? ¿O lo leíste en alguna parte, Juan? Bueno, digamos que hay realismo mágico. Bueno, estos son los anacos. Diagonales. ¿Eso de la vida eterna es una amenaza? Era el puro horror, como el sida africano, la peste asiática, la tuna española. No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo, Juan. Juan Marsé confiesa que se emocionó, y Juan Marsé no es de los que se emocionan fácilmente al darle la mano a Yves Montand. Era la mano que había tocado el culo de Marilyn Monroe. Pensar es dar sentido al sentimiento. A lo mejor esto tiene que ver con los toros. Y diagonales 2, y ya voy terminando. Bueno, aquí hay una muy larguísima, la diagonal más larga, que trata de Umbral y de mi humilde persona. No la voy a leer porque es muy larga. Cree en la vida eterna no para ver a Dios, sino para conocer a Greta Garbo. ¿Existe en la historia algún escritor o artista que tuviera relaciones satisfactorias con su padre? El primer recuerdo de su niñez fue cuando mató a su ángel de la guarda. Hay una especie de diagonal artículo del rey de la ironía, que era Julio Campa, que te gustaría mucho, cuando dice que vive en Inglaterra y está buscando capitalista para fundar una religión porque cree que las religiones son el mejor negocio del mundo. Y él dice una religión baratita de costes y prometiendo vida eterna, negocio seguro. Dice, en Inglaterra hay 1000 religiones en las cuales cree en todo el mundo. En España hay una sola y no cree nadie. Y dice, el futuro, señores, es de los bárbaros. Nosotros los españoles tenemos un gran futuro. Eso seguro lo pudiste firmar tú, ¿a qué sí? Juanjo, hay en tus venas gotas de sangre jacobina. Mi gratitud por estar aquí y por los libros. Nos vemos cualquier tarde de estas en Los Toros o donde sea. En cuanto a ustedes, pásenlo bien, sean buenos y lean, lean, lean. Buenas noches.